Muy buenas noches, amigos de esta Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Soy el doctor Julio César Olvera Barajas, presidente actual de este bienio, y pues les doy la más cordial bienvenida a esta que es nuestra primera sesión estatutaria correspondiente al mes de abril, con el cual damos continuidad a todas las actividades académicas concernientes a esta sociedad. Gracias por estar aquí con nosotros, y fíjense que checando bien todo lo que se ha hecho de manera anterior con las gestiones previas, bueno, sin lugar a dudas, en esta gestión que tengo el honor de estar liderando, vaya que tengo un reto difícil. Mis predecesores se han dado a la tarea de dejar el listón muy alto, pero también a la par de dejar cimientos muy fuertes con todo el desarrollo que hemos tenido en estos últimos años, en cuestión de las actividades académicas que se les ofrecen a ustedes, que nos siguen de una manera muy ferviente, y muchos de ustedes incluso muy leales aquí a la sociedad. Gran parte del plan de trabajo que nos hemos dado a la tarea de desarrollar durante este bienio tiene que ver con seguir con los proyectos, fortalecer algunos otros proyectos y también seguir innovando dentro de toda esta oferta académica que día a día les vamos haciendo de su parte. Gran importancia debe tener el que todos los que pertenecemos a la gran comunidad y a la gran familia de la medicina de urgencias sumemos esfuerzos para que nos sigamos desarrollando. De ahí sale gran parte del lema que vamos a utilizar durante esta gestión, que es una medicina de urgencias para todos. Y eso significa que tenemos que abrir, que expandir los horizontes a cada una de las regiones y a cada uno de los capítulos estatales, de las escuelas formadoras de médicos de urgencias, a prehospital, a capítulos de enfermería, a involucrar aún más a las urgencias pediátricas, y así dar continuidad y seguir fortaleciendo y sobre todo creciendo dentro de todo lo que es esta sociedad médica. Parte fundamental de este crecimiento, sin lugar a dudas, es el involucrar y el generar nexos, lazos de cooperación con algunas otras sociedades de algunas otras especialidades, con colegios médicos, con industria farmacéutica, con muchos de nuestros patrocinadores, con la finalidad de que todo este impulso y este crecimiento que tenemos, bueno, no se detenga absolutamente para nada, y al contrario, siga creciendo día a día, con la finalidad de que esta sociedad cada vez se haga más robusta y tengamos la facultad, tengamos las opciones de seguirles ofreciendo a todos ustedes una mejor calidad y un mejor evento y mejores acciones en el ámbito de la docencia. Sin lugar a dudas, estoy seguro que con la colaboración de todos ustedes y de la mesa directiva, que a bien tuvieron me dieron la oportunidad de estarlos liderando, vamos a seguir adelante con esta sociedad. Muchas gracias ahorita a los integrantes de esta primera sesión estatutaria, al doctor Gustavo López Orozco, vicepresidente de la sociedad, y que va a estar ahorita como moderador de esta sesión, y evidentemente a cada uno de los profesores, que gustosamente han aceptado la invitación para continuar trabajando con nosotros. En esta ocasión, bueno, pues vamos a tener un ponente de lujo con el doctor Monares, y definitivamente un tema muy relevante, muy apasionante, y para lo cual, bueno, a continuación se quedarán ellos dos con todos ustedes, y a mí no me resta más que agradecer a todos ustedes ese acercamiento que tienen con nosotros, esa lealtad, y de verdad nosotros sabremos remunerar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y acercando a ustedes todo una serie de materiales y de ponencias de calidad para seguir creciendo todos juntos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y muy buenas noches. Los dejo con
el doctor Gustavo López Orozco y el doctor Monares. Muchas gracias. Todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros nuevamente, ahora en nuestra primera sesión general mensual de esta nueva mesa directiva 2023-2025. Muchas gracias, doctor Julio Olvera, por darme la oportunidad de poder coordinar esta primera sesión mensual. Y bueno, pues el comité de capacitación estuvo muy interesado, se reunió para ver cómo podríamos impactar con una sesión que no solamente llamara la atención, con una sesión que nos sirviera a cada uno de nosotros como médicos de primer contacto, como paramédicos, como enfermeras de urgencias, cómo a todos nuestros socios nos puede impactar una sesión que tenga verdadera relevancia y traducción clínica y sobre todo de intervención. Quisiera decirles que la Organización Mundial de la Salud en el 2020 dictaminó, que cada día murieron cerca de 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Y en el 2020 se produjo una muerte materna prácticamente cada 2 minutos. Una muerte materna prácticamente cada 2 minutos, una situación que puede ser completamente prevenible. Y mencionaba que las principales causas de muerte fueron, sin duda, preeclampsia, hemorragia y sepsis. Es por eso que el día de hoy es muy importante que en nuestra primera sesión platiquemos sobre un tema que tiene mucha trascendencia y que tiene mucha relevancia clínica. Es por eso que el día de hoy invitamos a un gran ponente, un ponente que tenemos que es muy querido aquí en la sociedad mexicana y que es para nosotros un baluarte, sin duda, el doctor Enrique Monares Cepeda. El doctor es especialista en medicina crítica, es coordinador ECMO del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y es también coordinador de posgrado de medicina crítica obstétrica del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Él nos va a hablar de un tema que se llama abordaje de la hemorragia obstétrica en emergencias, control no quirúrgico de la hemorragia postparto, que nos toca a nosotros como paramédicos, como médicos de primer contacto, como enfermeras, resolver antes de que llegue el obstetra para tratarlo de resolver de manera quirúrgica. Un tema sin más muy interesante y bueno, le doy la entrada al doctor Enrique Monares Cepeda para iniciar con nuestra primera sesión general mensual. Gracias, doctor Enrique. Bienvenido. Saludos a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar del control no quirúrgico de la hemorragia obstétrica, lo que se tiene que hacer por cualquier trabajador de la salud al presenciar una hemorragia obstétrica. Estos son mis datos de contacto. Como dijo el doctor John Collins Warren, el fundador del New England, choque es una breve pausa en el acto de morir. Y lo que ustedes hagan durante esa pausa es lo que los va a definir como urgenciólogos. Y ante el problema de una hemorragia, la acción tiene que ser comprimir, detener la hemorragia. Cualquier otra acción no solo es una pérdida de tiempo y recursos, sino una tragedia. Miren, en 1984, si no mal recuerdo, un torero conocido como el Pirro sufrió una cornada como esta. Entonces fue llevado a la enfermería y ahí Pirro le dice a un doctor: usted no se preocupe, usted comprímame aquí en la ingle, llévenme al hospital, allá me salvan la vida, que sea lo que Dios quiera. Y pues desgraciadamente la compresión no fue exitosa y Pirro murió camino al hospital. 10 años después, un torero recibe una cornada muy parecida a esta y un técnico de urgencias médicas, no lo digo de una manera despectiva, una persona que no tenía un entrenamiento formal en cirugía, obstetricia o alguna otra situación así, brinca de las gradas, corre hacia donde está el torero y presiona la femoral. Gracias a esto se salvó la vida del torero, lo que nos enseña que si la primera maniobra ante una hemorragia es la correcta, detener el sangrado,
prácticamente ninguna otra intervención es necesaria. El hecho de transfundir a un paciente como resultado de una hemorragia debe hacernos pensar que el tratamiento no fue del todo adecuado o fue demasiado tardío. Un criterio de calidad del tratamiento de una hemorragia es que no necesitamos hemoderivados. Si vemos a una mujer en una hemorragia obstétrica posparto, debemos localizar el ombligo un poco a la izquierda y después presionar con todas nuestras fuerzas. Por ahí pasa la aorta. Si nosotros logramos presionar la aorta, no va a haber irrigación en el útero. Ninguna mujer tiene por qué morir de hemorragia obstétrica. Y darnos cuenta que la maniobra que hicimos fue correcta es que en la arteria femoral del lado derecho no debe haber pulso. Si hacemos esto se hace de manera correcta, ninguna mujer tiene por qué morir de una hemorragia obstétrica. Es el mismo principio del tratamiento de cualquier herida por arma de fuego en zonas de guerra. Simple y sencillamente comprimir la hemorragia. En la actualidad se han diseñado muchos instrumentos para detener hemorragias masivas, como este dispositivo llamado Reboa, que colocándolo en la arteria femoral suben hacia la aorta y lo inflan. Se necesita un equipo muy caro, se necesita una sala de hemodinamia, etcétera, etcétera, y realmente pues esto es exactamente lo mismo que si ustedes ven una hemorragia y comprimen la aorta abdominal de manera externa. Esto es lo único que se necesita para evitar que una mujer muera de hemorragia obstétrica, siendo la primera maniobra, la única maniobra correcta. Miren, por ejemplo, esta paciente llegó con nosotros con 4 de hemoglobina. Inmediatamente que nosotros llegamos, subimos a la camilla, comprimimos la aorta abdominal. Es impresionante ver cómo de pronto el sangrado se detuvo al momento de comprimir. Si hubiéramos perdido el tiempo en canalizar 2 vías, muy probablemente la paciente hubiera terminado de exsanguinarse. Si hubiéramos perdido el tiempo en tratar de intubar a la paciente, posiblemente el aplicar fármacos o el tratar de intubarla hubiera sido el determinante del colapso hemodinámico de esta paciente. La primera maniobra fue detener la hemorragia y después de eso ir a quirófano para un tratamiento definitivo, pero un tratamiento con toda calma. Esto lo hemos estado enseñando en centros de simulación de alta fidelidad, y pues realmente es una satisfacción el que nosotros veamos un equipo que primero hace esto en un centro de simulación y después el mismo equipo hace la maniobra correcta en un paciente en la vida real. Entonces, verdaderamente el objetivo de estas sesiones es que ustedes sepan que pueden detener la hemorragia solo con sus manos, que es lo primero que tienen que hacer, que ustedes lo pueden hacer, y enseñárselo a todas las personas que puedan estar en contacto con una hemorragia obstétrica, de la misma forma que ahora ya es habitual que en cualquier extrahospitalario encontremos a alguien que sepa dar reanimación cardiopulmonar solo con las manos, y eso es la parte más importante de la reanimación cardiopulmonar. Asimismo, de la hemorragia, lo más importante es detener la hemorragia. Se pueden utilizar otros dispositivos como estos pantalones antichoque, que cuando se revisa en la literatura, el empleo de estos pantalones disminuye las pérdidas hemáticas y disminuye la mortalidad por hemorragia obstétrica, especialmente en regiones de bajos recursos. Y nuevamente, pues esto es porque comprimimos la aorta abdominal, detenemos el sangrado. Se puede hacer con cualquier venda. Nuevamente son 2 vendas. Vendamos el abdomen asegurándonos que con otra venda enrollada se presione la aorta abdominal con todas las fuerzas, y nuevamente, si hicimos bien esta maniobra, al tocar el pulso contralateral en el lado derecho de la arteria femoral no debe haber pulso. Eso quiere decir que estamos haciendo bien la maniobra, y nuevamente insisto, esto quiere decir que nadie tiene por qué morirse de una hemorragia obstétrica. Se pueden utilizar los balones de Bakri. Nosotros llevamos más de 10 años ayudando a todos los comités de mortalidad materna que nos solicitan nuestra experiencia, nuestras opiniones,
y al revisar todos los casos de mujeres que han fallecido por hemorragia obstétrica, en ningún caso de estos fallecimientos se trató de realizar una maniobra mecánica e inmediata de detener el sangrado, ya sea la compresión de la aorta abdominal, la colocación de pantalones antichoque o el simple vendaje abdominal o la colocación del balón de Bakri, que el balón de Bakri pues no es otra cosa que una sonda Nelaton, un condón o tal vez un guante, una solución de 500 mililitros, algo con que hacer un nudo y muchas ganas de salvarle la vida a una paciente. Nosotros lo hacemos de esta manera, es una Nelaton, un guante, una solución de 500 mililitros, el equipo de venoclisis y algo con que hacer un nudo para que no se escape el agua. Y bueno, este balón obviamente lo ideal es que tuviéramos un balón diseñado expreso para esto, pero si nosotros hacemos un balón con estas características, solo necesitamos unos ciertos detalles que son necesarios. El nudo entre la Nelaton y el guante debe de ser lo suficientemente fuerte para evitar que se escape el agua, pero no tan fuerte como para evitar que entre el agua en el equipo de venoclisis. Este es uno de los pequeños detalles que hay que ver con el tiempo, con la experiencia. Nosotros hacemos estos talleres y ustedes nos invitan, nosotros vamos con mucho gusto a cualquier lado a enseñarles cómo se hace este taller. Son solo unos pequeños detalles que hacen que se pueda hacer un balón de Bakri de manera correcta con este dispositivo, con estos recursos más bien que ustedes ya tienen. Es muy triste no tener recursos, pero es doblemente triste no sacarle el 100% a los recursos que ya tenemos. El balón termina más o menos como se ve en esta imagen, y pues insisto mucho, un detalle es el nudo entre el globo y la Nelaton, que debe permitir el paso de la solución a través de la Nelaton, pero no que se escape la solución entre el guante y la Nelaton. El pinzamiento de SEA son 2 pinzas, 2 valvas y muchas ganas de salvarle la vida a un paciente. Es terriblemente sencillo hacerlo, es poco material que tenemos que tener ya listo por separado para poder hacer este equipo. Y vean todo lo que tenemos hasta ahora. Podemos comprimir la aorta abdominal, después de eso podemos poner un vendaje abdominal para no tener que estar comprimiendo, podemos colocar un balón de Bakri, podemos hacer un pinzamiento de SEA. El Colegio Americano de Cirujanos instauró una campaña de Stop the Bleeding, detener el sangrado, pues por las situaciones que se han tenido de violencia doméstica en los Estados Unidos, donde le enseñaron a maestros, a civiles, a todo el mundo, que si ven algo, haga algo. Es decir, si ve una hemorragia, detenga la hemorragia. Nosotros estamos tratando de que esta campaña de detener el sangrado también se lleve al sangrado obstétrico, y entonces robamos un poquito el eslogan: si usted ve algo, haga algo, y lo que tiene que hacer es comprimir el sangrado, evitar que la paciente siga sangrando, maniobras que funcionan como la compresión de la aorta abdominal. Y también agregamos, confirme que funcionó. Y el confirmar que funcionó es tocar el pulso de la arteria femoral del lado derecho y asegurarse que no hay pulso. Eso quiere decir que estamos comprimiendo la aorta adecuadamente. Eso quiere decir que no hay perfusión del útero. Nadie tiene por qué morirse de una hemorragia obstétrica. Cuantificar el sangrado es un poco difícil. Nosotros no tenemos una mente cuantitativa, tenemos una mente cualitativa. Podemos decir es mucho, es poco, pero nunca vamos a decir como si tuviéramos una probeta exactamente cuánto es. Lo que sí sabemos es que casi siempre desestimamos el verdadero sangrado cuando tratamos de cuantificarlo. Subestimar el sangrado es independiente de la experiencia. Puede ser el ginecólogo más experimentado del hospital en su último día de trabajo antes de jubilarse, o puede ser el médico interno en su primer día de labor. Los dos van a subestimar el sangrado. No hay una forma de llegar a la experiencia y decir, ahí hay 3 litros. Hay una forma de decir, esto es una hemorragia obstétrica severa. Como dije, es una situación cualitativa. Algunos autores han determinado que
Si el sangrado es más allá del pañal, es más de 1 litro lo que estamos viendo. Si el sangrado ha llegado al borde de la cama o incluso ha llegado al suelo, son 2 litros. Y eso cualitativo, ese semicuantitativo, es un poco más correcto que el tratar de estar diciendo, pesando, compresas, etcétera, etcétera. Una forma de tamizaje es asegurarnos que la paciente esté orientada, es decir, que tenga perfusión cerebral, que sepa la fecha y su fecha de nacimiento, que el pulso radial sea fácilmente palpable. Esto no quiere decir que la paciente esté bien, quiere decir que nos puede esperar un poco más. Por el contrario, si una paciente no está orientada o su pulso radial no es fácilmente palpable, esa paciente no está bien y no puede esperar. Esta es la forma de hacer un tamizaje cuando tenemos varios pacientes para saber a quién tenemos que ver primero. Y respecto a los cambios fisiológicos del embarazo, quiero decirles que ningún cambio que se deba al embarazo es lo suficientemente impactante como para que ustedes hagan algo diferente dentro de una hemorragia. Si alguien está sangrando de una extremidad por una fractura abierta o una mujer está con una hemorragia posparto, los criterios de alarma, la fisiología es exactamente lo mismo. Por supuesto, hay cambios fisiológicos del embarazo que están diseñados para proteger a la placenta, no a la mamá. Y nosotros nos preocupamos por la mamá y si lo hacemos bien, el niño va a estar bien. Entonces, nunca crean que alguien está taquicárdico solo porque está embarazado. Por supuesto, aumenta la frecuencia cardíaca durante el embarazo, pero no aumenta tanto como para romper esta regla simple. La taquicardia en reposo es el augurio de malas noticias. No importa en qué momento del embarazo se encuentra una mujer, ni siquiera en el percentil más alejado de la media, la frecuencia cardíaca es superior a 90 latidos por minuto. Una mujer que tenga una frecuencia cardíaca arriba de 90, embarazada o no embarazada, tiene taquicardia. Y si esa taquicardia es en reposo, ese es el augurio de malas noticias. Una de las primeras cosas que quiero con esta plática es decirles que la primera maniobra que debe hacerse ante una hemorragia es comprimir la hemorragia y asegurarse que se detuvo el sangrado. Y lo segundo que quiero decirles es, nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si su paciente continúa taquicárdico. Puede ser dolor, puede ser que continúe la hemorragia, tal vez está entrando en un proceso séptico, tal vez solo tiene miedo, pero los pacientes taquicárdicos en reposo tienen algo y nunca son buenas noticias. Por otro lado, si alguien está sangrando, sus mecanismos de supervivencia lo preparan para correr o para combatir. Esto quiere decir que si alguien está sangrando, se empieza a hipertensar. De tal modo que hipotensión para alguien que está sangrando es una sistólica por debajo de 110 milímetros de mercurio. Esto no es una indicación para que a todos los pacientes los llevemos a 120. Es una indicación de que si nosotros esperamos a que el paciente tenga menos de 90 milímetros de mercurio para decir que está hipotenso por hemorragia, estamos esperando demasiado. 1 de cada 5 pacientes con hemorragia que tengan una sistólica por debajo de 110 milímetros de mercurio, su vida está en peligro. No es un objetivo regresarlo a más de 120 milímetros de mercurio. Es entender que la hipotensión como dato de alarma en un paciente que está sangrando es menos de 110 milímetros de mercurio. El índice de choque, no necesitamos una calculadora. Si alguien tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica, tiene algún grado de deterioro hemodinámico. No estamos diciendo que alguien que tenga más frecuencia cardíaca que presión sistólica tenemos que empezar a reanimarlo, pero sí tenemos que saber que hay un grado de deterioro hemodinámico y tenemos que saber cómo corresponder a ese grado. Por supuesto, si el índice de choque es mayor de 1.4, tampoco necesitamos una calculadora. Si la frecuencia cardíaca tiene 3 dígitos y la presión sistólica solo tiene 2 dígitos, ese paciente tiene un índice de choque por arriba de 1.4 o cercano a 1.4, lo que nos lleva nuevamente a lo que dijo el doctor Collins. Choque es una breve pausa en el acto de morir. Lo que ustedes hagan durante esa pausa, la detección del paciente en choque, porque su índice de choque está mayor de 1.4,
esa detección, eso que ustedes hagan al responder a identificar un paciente en choque es lo que los va a definir como urgenciólogos, y si están ante un paciente que está sangrando, la única respuesta correcta es detener el sangrado. Si es una paciente en una hemorragia posparto, lo pueden hacer simple y sencillamente con la compresión de la aorta abdominal. El índice de choque, afortunadamente, ya está validado en poblaciones obstétricas, porque siempre preguntan cambios relacionados en el embarazo. Esto está validado en el embarazo. Los cambios del embarazo no son tan importantes como para hacer algo diferente ante un escenario de urgencias por hemorragia, embarazada o no embarazada. Los pacientes que tienen un índice de choque mayor de 1 tienen algún grado de deterioro hemodinámico. Si es mayor de 1.4, es muy probable que estén en choque, y la mejor forma de cuantificar o estimar un grado de hemorragia es el índice de choque junto con el déficit de base. Un índice de choque mayor de 1 con un déficit de base más negativo de -5, -6, -7, debe de alertarnos que es una hemorragia obstétrica. Y si tiene un índice de choque mayor de 1.4 y un déficit de base menos de -10, estamos ante una hemorragia que pone en alto riesgo la vida de la paciente. Esto para mí es, hasta el momento, la única forma por la que vale la pena cuantificar la hemorragia. Tratar de cuantificarla pesando gasas o estimando visualmente nunca nos da una certeza. Pero el utilizar el índice de choque y el déficit de base me parece la mejor forma de saber ante qué grado de hemorragia estamos. Aunado también a los niveles de fibrinógeno. Si tenemos el laboratorio con niveles de fibrinógeno, el nivel de fibrinógeno es la mejor forma de saber si estamos o no ante una hemorragia severa, por criterios de laboratorio. El atender a una paciente de cesárea es un indicativo de que debamos hacer esta escala, y todo paciente que nosotros recibamos de quirófano debe de ser evaluado por esta escala. Se llama Apgar quirúrgico. Estima de manera visual las pérdidas sanguíneas, la presión arterial media más baja transoperatoria y la frecuencia cardíaca más baja transoperatorio. Si el resultado es menos de 6 puntos, tenemos que evaluar a esta paciente para saber si puede estar en un piso de hospitalización o tal vez valga la pena llevarla a un área de terapia intermedia. No es una regla inamovible de que si tiene 5 puntos debe irse a terapia intensiva. Es una regla de que todo el que tenga 6 o menos puntos debe ser evaluado por una persona de mucha experiencia y muy interesada en el bienestar de esta paciente para saber si puede o no irse a piso. Si estamos ya en el piso de hospitalización, utilizar esta escala de respuesta rápida, que no es más que recordarle a los médicos en formación que la taquipnea, la frecuencia cardíaca y la hipotensión diastólica, cuando se combinan, tenemos un paciente muy grave. Esta escala puede predecir 12 horas antes qué paciente va a entrar en colapso hemodinámico. Es muy importante que vigilemos a todos nuestros pacientes con esta escala. Yo espero que esta plática sea el inicio del cambio de estas diapositivas donde decimos que nadie comprimió una hemorragia posparto en los casos donde la paciente falleció. A través de estos años de ver hemorragia obstétrica, lo que sabemos es que la principal causa de que una mujer muera de hemorragia es que el primer rescatador, sea quien sea, el enfermero, el médico, el estudiante, al ver una hemorragia no pensó que él fuera capaz de detener la hemorragia, pensó que necesitaban un obstetra, un cirujano, un quirófano, algún fármaco especializado, cuando lo que necesitaban era comprimir la hemorragia, y para eso solo necesitaban sus manos. Una vez que el primer rescatador entienda que lo que tiene que hacer es comprimir la hemorragia, va a desaparecer la muerte por hemorragia obstétrica. El doctor Mattox nos enseñó en este estudio del New England que no vale la pena transfundir cristaloides o cualquier otro líquido de reanimación a un paciente que sigue sangrando. Se hicieron 2 brazos de estudio. En uno se pasaron los famosos 2 litros de solución cristaloide que se decía antes en el ATLS a los pacientes con trauma, y en el otro no se transfundió ningún líquido hasta que la hemorragia estuviera controlada, y el resultado fue una sobrevida en el grupo que no se reanimó.
Entonces, mientras la paciente esté sangrando, no hay que ponerle más volumen, porque en las palabras del doctor Mattox, si ponemos volumen y subimos la presión, vamos a botar el coágulo que está evitando que la paciente se muera de hemorragia. Si ponemos mucho volumen, vamos a diluir el coágulo que está evitando que la paciente se muera de hemorragia. Tenemos primero que detener la hemorragia, pero toma segundos hacer una compresión de la aorta abdominal y detener una hemorragia. Si una paciente está sangrando, con que mantengamos una presión sistólica de 80 milímetros de mercurio, lo cual es, si nosotros sabemos dónde se toca el pulso radial, somos expertos en tocar el pulso radial, lo tocamos y lo percibimos, la sistólica debe estar en 80 milímetros de mercurio, mientras la paciente continúe sangrando, esa es la presión que debemos mantener. Elevar la presión de un paciente que sigue sangrando con volumen o con vasopresores es un serio error con consecuencias fatales para la vida de la paciente. Si insiste, como dijo el doctor Mattox, insistimos, si pasamos cristaloides, diluimos el coágulo, si aumentamos la presión, botamos el coágulo. Entonces, si la paciente tiene un pulso radial fácilmente palpable, el llenado capilar está en menos de 3 segundos, hay una respuesta verbal orientada, no debemos poner volumen, pero por favor detenga el sangrado. Si ya hay un grado importante de hipoperfusión tisular, que es clínico, el pulso radial no es fácilmente palpable, el llenado capilar está en más de 3 segundos, podemos hacer una prueba con 250 mililitros de Hartmann y revalorar, no más, pero primero detenga el sangrado. Toma segundos comprimir una hemorragia. El índice de choque también nos puede decir qué paciente tiene más riesgo de necesitar una transfusión. Pero sí quiero decirles este concepto que yo obtengo del Patient Blood Management, que es, si transfundimos a una paciente por una hemorragia, tal vez nos tardamos demasiado en comprimir la hemorragia, en dar un tratamiento inicial, o tal vez el tratamiento inicial no fue el adecuado. Si el tratamiento inicial es el adecuado y el único tratamiento adecuado es comprimir la hemorragia, las transfusiones en trauma no son necesarias. Un criterio de calidad en la atención del paciente con hemorragia es que no fue necesario transfundirlo. También, si tenemos un protocolo, un índice de choque mayor de 1, tenemos que asegurarnos que comprimimos la hemorragia y después de eso utilizar ácido tranexámico. El estándar de atención en estos momentos son 3 gramos, pero parece un nuevo estudio nos enseña que tal vez un solo gramo es suficiente para una paciente, lo cual quiere decir que con 3 gramos podríamos atender a 3 pacientes. Entonces, hasta el momento parece que 1 gramo es suficiente, pero, como dije, el tratamiento inicial debe de ser adecuado y debe de ser rápido. Si nosotros ponemos ácido tranexámico detectados los 15 minutos de la hemorragia, su efectividad es del 90%. Pero, si ha pasado más de 1 hora, y queremos de una paciente que sigue sangrando y queremos detenerla con ácido tranexámico, la efectividad de este fármaco disminuye a menos del 50%. Entonces siempre tenemos que dar ácido tranexámico a una paciente que está sangrando y debemos de dárselo lo más pronto posible. Este es un tromboelastograma que en estos momentos es uno de los criterios más importantes de atención a nivel de la coagulación, y que pareciera una situación muy compleja con todas esas cifras y dibujos, pero si recordamos una simple neumotecnia podemos interpretar cualquier tromboelastograma. Vean esta imagen en el tromboelastograma, la línea blanca, cómo se dibuja, que a mí me parece una copa de coñac. Si nosotros vemos el dibujo del tromboelastograma como una copa de coñac, todo está bien. Si el tromboelastograma parece una copa de vino tinto, necesitamos complejos protrombínicos. Si vemos el dibujo como una especie de tubo de ensayo, necesitamos plaquetas. Una copa de champán, necesitamos fibrinógeno. Y si lo vemos como una copa de martini volteada, necesitamos ácido tranexámico. Vean este ejemplo, una hemorragia masiva, que en algún momento pudimos hacer algo un poco mejor, porque como dije, una hemorragia que se trata adecuadamente en los primeros minutos no necesita transfusión. Si llegamos a esto, pues
hubo algún retraso en la atención, no porque fuera bueno o malo por parte de los médicos, sino simple y sencillamente no podemos atender adecuadamente a todos los pacientes, algunos llegan demasiado tarde, etcétera, etcétera. El punto es que esta paciente requirió protocolos de transfusión masiva. El primer tromboelastograma que se vio es una copa de champán, lo cual quiere decir que lo que le hacía falta era exclusivamente fibrinógeno. Nosotros colocamos fibrinógeno y se corrigió el tromboelastograma como una copa de coñac, lo cual quiere decir que la coagulación ya estaba bien. Y muy importante, si no hay criterios de hemorragia activa, deterioro hemodinámico, no hay ninguna indicación de corregir ningún laboratorio. Bueno, la conclusión aquí es que el tiempo es sangre, como dijo Vasily Chuikov, el tiempo es sangre. Ningún banco de sangre puede contra una hemorragia que no se comprime. Si la primera maniobra ante una hemorragia es comprimir, la transfusión no es necesaria y es un criterio de que una hemorragia se atendió de manera correcta. Florence Nightingale, cuando fue a la guerra de Crimea, no es que la reina Victoria le haya dado mucho dinero para que fuera a salvar vidas o que hubiera un nuevo descubrimiento científico que le permitiera salvar vidas. Ella tomó los recursos que ya se tenían, el mismo conocimiento científico y los mismos recursos económicos, y solo hizo dos cosas. La primera, pedirle a la gente que se lavara las manos, y la segunda, colocar a los pacientes más graves en el centro de las salas para poder atenderlos más rápido. Con eso logró la disminución de la mortalidad en tiempos de guerra que no se ha vuelto a reproducir a través de la historia. No se han logrado disminuir más de lo que ella logró disminuir la mortalidad con estas sencillas maniobras. Uno pudiera creer que necesitamos más cirujanos, que necesitamos más quirófanos, más fármacos especializados y caros, pero la verdad es que lo que necesitamos es empezar a comprimir la hemorragia obstétrica y asegurarnos que esta compresión funcionó. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Doctor Enrique Monares Cepeda, muchísimas gracias por la intervención. La verdad es que muy interesante todo lo que nos aporta el día de hoy para nuestros médicos de urgencias, y no solamente para ellos, para los médicos ginecólogos, para los médicos de primer contacto, para los médicos generales y para a cualquier personal de la salud que se le presenta una hemorragia obstétrica. Tengo algunas preguntas por parte de nuestro público que me parecen muy interesantes. Algunas de ellas ya las contestó, como el tema, en la primera pregunta que nos hacen desde Chihuahua, en donde nos dicen en qué momento recomendaría usted utilizar el ácido tranexámico. Creo que es muy claro lo que nos dijo: entre más pronto se utilice, la efectividad es mucho mayor. Y si tú pasas más de una hora, pues entonces tu porcentaje de efectividad será muchísimo mayor. No sé si quiere aportar algo más acerca de eso, doctor. Mire, por ejemplo, la hemorragia obstétrica o no obstétrica, el ácido tranexámico debería ser un tratamiento prehospitalario incluso. En el momento en el que un técnico de urgencias médicas atiende una hemorragia en el extrahospitalario, es necesario que ponga un torniquete, alguna situación de compresión. Ese es el momento en el que debe de ponerse 1 gramo de ácido tranexámico, que va a ser terriblemente más efectivo que tratar de ponerlo 1 hora después. Si llegamos al área de choque, entonces la sospecha de que está sangrando y tiene un índice de choque mayor de 1, para mí es suficiente información de pensar ya en poner 1 gramo de ácido tranexámico. Es un poquito más sencillo en quirófano, donde uno sabe exactamente el momento donde inició el sangrado. Entonces, efectivamente, una sospecha clínica de sangrado que me lleva a comprimir una hemorragia con un índice de choque elevado es suficiente para que yo aplique 1 gramo de ácido tranexámico. No se necesitan más de 15 minutos de evaluar al paciente y tratarlo, no se necesita ningún laboratorio. ¿Existiría algún riesgo de trombosis secundario al uso de ácido tranexámico en la mujer embarazada? Como dije, los cambios fisiológicos del embarazo no son suficientes como para que ustedes hagan algo diferente a lo que harían en una hemorragia no obstétrica. No se ha reportado
que las dosis de ácido tranexámico que se utilizan en la actualidad de 3 gramos hayan complicado un embarazo por un evento de trombosis, y ahora que se está proponiendo que sea solo 1 gramo, que parece que da la misma efectividad, pues en ningún caso en la literatura, embarazo no embarazado, se ha reportado trombosis con solo 1 gramo de ácido tranexámico. Entonces, al menos colocar el primer gramo de ácido tranexámico en una paciente embarazada es un recurso que se debe de tener y que se debe aplicar lo más pronto posible. Aquí hay otra pregunta interesante. En mi hospital solamente tenemos ácido aminocaproico. ¿Lo recomienda como una alternativa? Realmente yo no tengo experiencia con el empleo del ácido aminocaproico. No podría darles una recomendación. No sé qué hospital sea, pero si ustedes preguntan por las tabletas de ácido tranexámico, casi en todos los hospitales en México, es más, yo no he ido a un hospital donde me digan que no hay ácido tranexámico en esta presentación de tabletas. Y las tabletas se pueden moler y colocar de manera local en los sitios de hemorragia, incluso en el útero. No tengo suficiente información o conocimiento como para dar una recomendación sobre ácido aminocaproico. Eso es algo que se tendría que estudiar. Y la verdad es que, pues en todos los hospitales donde hemos llegado, hemos pedido todos los días ácido tranexámico, y después de mucho tiempo se cansan de nosotros y nos dan el ácido tranexámico, sobre todo cuando estamos hablando de un código Mater, un código oro, como los conocen actualmente, donde la hemorragia obstétrica, pues desafortunadamente para la situación del país es una cosa politizada, afortunadamente para la atención es una cosa politizada, y siempre debe de haber alguien que responda. Entonces, para el embarazo creo que debe haber ácido tranexámico en todos lados. Me da mucha pena, pero no podría decirle nada sobre el ácido aminocaproico. Muy bien. Un paramédico de Monterrey nos pregunta, bueno, lo felicita por la participación, y nos pregunta de hasta cuánto tiempo podría él comprimir de forma manual. La Estas compresión técnicas que nos acaba de enseñar, ¿cuánto tiempo las puede hacer? Para los técnicos en urgencias médicas, la compresión es una situación inmediata y luego pasaríamos al vendaje. Porque es más fácil hacer un vendaje abdominal. Son 2 vendas, una a lo largo y otra enrollada en el punto donde iría el puño, es decir, una venda enrollada haciendo las veces del puño. Cierran ustedes la venda con todas las fuerzas, la sujetan muy bien, se aseguran que no haya pulso femoral del lado contralateral, porque punto número 1, nadie puede comprimir adecuadamente después de 1 o 2 minutos, es exactamente igual que el RCP, uno se cansa. Y punto número 2, es mejor vendar a la paciente para llevarla en la ambulancia, porque no se puede hacer la compresión correcta cuando vamos en la ambulancia, se mueve demasiado. Entonces, compriman, pongan la venda y lleven a la paciente al hospital. Eso es lo que yo recomendaría. No podemos comprimir adecuadamente más allá de 2 o 3 minutos. Lo que se recomendaría es todo el tiempo estar checando que no haya pulso femoral del lado derecho, y ese vendaje muy apretado que disminuye el pulso puede estar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que necesitemos para que la paciente llegue del extrahospitalario al área de urgencias sin exsanguinarse, que es el criterio de éxito del tratamiento de la hemorragia. Doctor Munárez, ese proceso de compresión, tú estás haciendo la compresión bien, vigilas tu arteria que no esté generando pulso, tu arteria femoral derecha, y decides trasladarlo hacia el vendaje. En su experiencia, ese traslape de la presión directa al vendaje, ¿es suficiente para que se siga cohibiendo la hemorragia, o muchas veces ese vendaje hace que ya la compresión no sea lo mismo y tengas que regresarte nuevamente a la presión? Yo fui paramédico durante varios años y muchas veces ese traslape de un procedimiento a otro hacía que volviéramos a regresarnos al procedimiento inicial porque no era suficiente. En este caso y en su experiencia, ¿hay alguna modificación en ese proceso, en ese traslape? Miren, yo siempre he sido muy enfático en que cuando hacemos el vendaje lo hagamos con todas las fuerzas, y tenemos un criterio de calidad, la situación del pulso que podemos estar viendo todo el tiempo. Si el vendaje funciona, depende de que lo coloquen en el lugar adecuado, en el lado izquierdo, un poquito al lado del ombligo, compriman con todas sus fuerzas y se aseguren de que no se afloje con lo que estén sujetando las vendas. Obviamente no se puede hacer con los clips
del vendaje tiene que ser al menos una cinta como las que utilizamos para las otras cosas, pero tela adhesiva o lo que se tenga. Yo siempre recomiendo, aunque es un poco difícil hacerlo en el prehospitalario, siempre se debe hacer 2 maniobras, por lo que acabas de decir. Si es en el área de choque, si es en la sala de expulsión obstétrica, nosotros llegamos, comprimimos, colocamos el vendaje y ponemos balón de Bacri o hacemos pinzamiento de CEA, lo que sea más fácil. Es el vendaje para nosotros siempre debe de ser la primera de 2 maniobras con la que vamos a trasladar a la paciente. La paciente debe trasladarse con el vendaje y balón de Bacri, con el vendaje y pinzamiento de CEA, precisamente por lo que acaban de decir, y todo el tiempo comprobando la ausencia del pulso en la arteria femoral del lado derecho. Con eso, este es un procedimiento completamente seguro. Excelente, muy bien. Estamos comenzando a crear un código oro en el hospital. ¿Cuál sería su recomendación de medicamentos esenciales para iniciar con nuestro código? Bueno, es un hospital de segundo nivel. El medicamento esencial, recuerden que nosotros tenemos 3 causas de código oro: preeclampsia, hemorragia, sepsis. Cada una tiene sus lineamientos. Entonces, en la preeclampsia necesitamos sulfato de magnesio, algún antihipertensivo intravenoso, idealmente la betalol, la hidralazina pudiera funcionar, y un antihipertensivo vía oral que en mi consideración es el nifedipino. El tratamiento de elección de la crisis hipertensiva en preeclampsia es el nifedipino, que actúa más rápido y es más efectivo que el mismo labetalol. Entonces, esos medicamentos son los indispensables para el tratamiento inicial de una paciente con preeclampsia. En la hemorragia sí necesitamos, en primer lugar, ácido tranexámico, en segundo lugar, fibrinógeno, y en tercer lugar, complejos protrombínicos. Mucha gente va a decir, doctor, eso es muy caro. Es la mitad de caro que tratar de revertir un coagulograma con concentrados con hemoderivados. Es el doble de efectivo, es la mitad de caro. Entonces, los fármacos para el control de la hemorragia son ácido tranexámico, fibrinógeno, complejos protrombínicos. Y para la sepsis, pues el fármaco obviamente son antibióticos, pero lo más importante en la sepsis de origen obstétrica es eliminar el sitio quirúrgico, ya sea que sea un absceso o que tenga que hacerse alguna otra evacuación, etcétera, etcétera. Eso es para mí lo más indispensable. Muy bien. Nos preguntan de Tijuana, doctor, ¿podríamos guiar la reanimación por ultrasonido, como lo hacemos tradicionalmente en el paciente chocado en la sala de reanimación en una mujer embarazada? Miren, es muy importante que incluso sería muy bueno hacer una sesión de controversias porque hay mucha información, muchos artículos que van saliendo de que es muy probable que el ultrasonido no sea una herramienta muy útil en el trauma mayor. Esto es algo que va a venir a chocar con todo lo que se está haciendo en la actualidad. Quiero decirles que yo soy un fanático del ultrasonido, que yo uso mucho el ultrasonido, pero pues también soy más fanático de la evidencia y están saliendo artículos donde posiblemente el ultrasonido no tenga mucho lugar en el trauma mayor. No lo sabemos, tenemos que verlo, pero no hay ninguna diferencia entre embarazado y no embarazado por el protocolo FAST. Si te está funcionando el protocolo FAST en trauma, lo puedes utilizar con una paciente obstétrica. Los puntos de Morrison, el colapso de la vena cava, la presencia de taponamiento, el diagnóstico de neumotórax, no cambia. A decir verdad, yo no conozco algo que cambie tan radical en la paciente embarazada que me haga a mí hacer diferente un procedimiento de urgencias. Por supuesto, la vía aérea de la mujer embarazada es una vía aérea difícil, pero los urgenciólogos están más que capacitados para vías aéreas difíciles. La mujer embarazada tiene estómago lleno. La gran mayoría de los pacientes que los urgenciólogos intuban en área de choque tienen estómago lleno. Entonces, no hay hasta el momento un solo cambio fisiológico del embarazo que me haga a mí
tratar a la paciente embarazada de forma diferente. Los pacientes embarazadas hospitalizadas necesitan heparina de la misma forma que los pacientes hospitalizados necesitan heparina, etcétera, etcétera. Y regresando a la pregunta, en estos momentos para mí no hay ninguna diferencia entre la paciente embarazada y el paciente no embarazado para que hagamos protocolos de ultrasonido, especialmente de pulmón. Lo que me preocupa es que tal vez en el trauma el ultrasonido no sea la herramienta que nosotros consideramos que es. Ok. Me pregunta seguramente un jefe de servicio, ¿realmente será necesaria yo invertir en una tromboelastografía en el servicio de urgencias? Si usted comprime todas las hemorragias, no necesita un tromboelastograma. Okay. Yo no invertiría dinero en estos momentos, espero no parecer un sacrilegio, no invertiría dinero en estos momentos en puntas nasales de alto flujo y no invertiría en un tromboelastograma. Si me dicen que el dinero del tromboelastograma lo vamos a utilizar en tener ácido tranexámico, complejos protrombínicos y fibrinógeno, pues yo estoy más que encantado en tener eso. De hecho, no sé si valga mucho la pena tener un tromboelastograma que me dice lo único que necesita este paciente es fibrinógeno y yo tenga que pasar otros hemoderivados porque no tengo fibrinógeno intravenoso. Entonces, sí, por favor, el recurso debe de demostrar. Si yo tengo un área de choque tan ocupada como que el tromboelastograma me haga que disminuya los procesos de hemotransfusión de mis pacientes, ahí sí el tromboelastograma vale la pena. Excelente. Existen muchas preguntas, doctor. La verdad es que se ha generado una buena sesión académica en donde el experto nos está dando sus puntos de vista con toda la experiencia que usted tiene y las preguntas que nos están haciendo los chicos desde prehospital, hospital y incluso algunos obstetras. Por ahí hay una pregunta de un obstetra y me dice, ¿podría repetir cómo podemos improvisar ese balón de Bakri? Si me permites compartir pantalla, que no me están dejando. Es un guante, una sonda Nelaton, un equipo de venoclisis y hay algo con que hacer un nudo. Yo lo que hago, los nudos yo los hago con las cintas de lino, con las mismas cintas con las que se sujeta el cordón umbilical. Entonces, vean los materiales. Una solución de 500 mililitros, unos guantes que yo prefiero que sean guantes del 9 porque son guantes mucho más gruesos. Si son guantes muy pequeños, se puede utilizar doble guante para evitar que se rompa entre la presión del útero y la presión de la solución. Un equipo de venoclisis, una sonda Nelaton. Entonces, nosotros colocamos la sonda Nelaton más o menos a la mitad de la palma del guante. No debe de estar en los dedos, más o menos a la mitad de la palma, y nosotros giramos 3 veces el guante sobre la Nelaton, como para hacer un torniquete que evite que salga el agua entre el globo y la Nelaton. Después le damos 3 vueltas con el cordón umbilical y luego hacemos un nudo que no debe de estar muy apretado. Debe ser un nudo que no se corra para que no se deshaga mientras nosotros estamos volteando a ver hacia otro lado, un nudo que no se corra, como un nudo de quirófano, pero no debe de estar muy apretado porque entonces evita que entre el agua. Lo que tiene que hacer es, ese nudo no debe de correrse, sino debe de deslizarse, porque lo que va a evitar que se salga el agua son los torniquetes que hicimos. El torniquete de darle 3 veces con el guante, el torniquete de darle 3 veces con la cinta, luego hacemos un nudo que evite que se desenrolle, ese es el criterio, y que no se vaya a deslizar el nudo. Una vez que tenemos este nudo, al momento de introducirlo tenemos que asegurarnos que el líquido entra rápidamente y que no se está fugando por los lados. Mucha gente que ha usado esto se ha topado, 1, con que el nudo se deshace, o 2, con que el nudo es tan fuerte que no permite que entre la solución y empiezan a creer que esto no sirve. Esto sirve si utilizamos los criterios de calidad. ¿Cuáles son los criterios de calidad? El evitar que el agua se escape entre el guante y la sonda Nelaton. Esto es, insisto, darle 3 veces
rollo al guante, hacer un torniquete, 3 giros del guante sobre el anélaton, después 3 vueltas con la cinta de lino y luego hacer el nudo. Si lo hicimos bien, el líquido va a entrar por el anélaton y el líquido no va a salir entre el anélaton y el guante. Y al final va a terminar en una situación más o menos como esta. No sé de dónde es, pero yo con mucho gusto, si me invitan, voy para allá y hacemos un taller de cómo se hace esto en cualquier lado. Muchas gracias, doctor Enrique. Creo que nos quedó bastante claro. Y bueno, a mí me gustaría terminar esta intervención de esta sesión general aportando algo que siempre aporto cuando me toca hablar acerca de emergencias médicas. Y es que yo soy un convencido de que las emergencias se deben de atender antes de que lleguen a nuestro hospital. Esa es la frase que yo siempre digo y es justamente lo que nos acaba de decir el doctor Enrique Monares, que es tienes que estar preparado y tienes que estar listo. Tiene que haber el entrenamiento previo para poder ejercer estas maniobras que usted nos acaba de aportar desde cualquier nivel, a nivel prehospitalario, a nivel hospitalario, en un evento de una hemorragia obstétrica, desde donde estés, si estás en piso, si estás en cualquier lugar del hospital o fuera del hospital. Pero también tiene que haber el recurso, ¿no? Tenemos que estar listos en recurso, tenemos que tener lo que usted bien nos dicta para poder atender de manera inicial una hemorragia obstétrica. Entonces, y algo fundamental, tenemos que tener los procesos bien definidos, porque ese es donde empieza la historia del error tras el error tras el error, ¿no? No estamos, tenemos el recurso humano, tenemos el recurso material, pero no existe un proceso para que podamos hacerlo de manera correcta. Y entonces se empiezan a cometer errores, se empiezan a perder segundos, y esos segundos son los que pudieron darle la oportunidad a esa paciente de poder sobrevivir o no. Entonces, a mí me parece que debemos de estar entrenados desde antes con el recurso que necesitemos y que tengamos. Si no lo tenemos, hay que conseguirlo. Ya el doctor Monares nos explicó, no tienes recurso, bueno, pues entonces aprende a hacer un balón de Bacri de manera, con lo que tienes en el hospital y sálvale la vida a tu paciente, pero antes comprímelo, ¿no? Antes hazle la compresión y después de eso entonces trata de utilizar otro tipo de maniobras. Aquí está una intervención de alguien que es un experto que se dedica al tema de hemorragia obstétrica, que lo ha venido enseñando durante mucho tiempo y que para nosotros es un talento que gracias, le agradecemos mucho, que nos sigue apoyando y que nos ha apoyado durante muchos años en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Doctor Enrique Monares, estamos muy agradecidos por su participación el día de hoy y me gustaría cerrar con que usted nos dijera qué nos debemos de llevar el día de hoy para llevar a casa. ¿Qué nos llevamos hoy para casa, doctor? Miren, punto número 1, si ven una hemorragia, comprímanla. Obstétrica o no obstétrica. Una vez que empiezan la compresión, asegúrense de que ésta sea suficiente. Eso es el punto principal para el tratamiento de las hemorragias obstétricas. Lo que acaba de decir el doctor López es completamente cierto sobre los recursos, sobre la atención. Y voy a decir otra cosa que también pareciera muy controversial porque es completamente opuesta a lo que se dice en la literatura actualmente. Yo no creo en la individualización del tratamiento. Los tratamientos que se individualizan o son demasiado complejos para que los apliquemos o no funcionan. Nadie está diciendo que a los rusos solo hay que vacunarlos con Sputnik y a los norteamericanos solo con Pfizer. Hay que aplicar la mayor cantidad de vacunas. Si una vacuna es menos eficiente, lo único que tengo que hacer es aplicarla a más personas para que tenga la misma eficiencia que la otra. Nosotros debemos de saber que no hay tratamientos individualizados en la hemorragia. La hemorragia se trata comprimiendo. Si alguien quiere decir que la compresión de la aorta abdominal no sirve y que debemos utilizar la maniobra bimanual, que en algunos es maniobra bimanual, que en algunos es compresión de la aorta, pues está equivocado. Lo que verdaderamente debe de ser es comprimir la hemorragia y asegurarnos que esa compresión fue suficiente. Entonces, una cosa muy importante para los urgenciólogos es, si van a atender a una mujer embarazada en una situación de urgencia donde no tenemos tiempo para pedirle a un materno fetal que nos diga qué fármaco sí, qué fármaco no debemos utilizar, o si podemos mandarla a una tomografía de cráneo, etcétera, etcétera,
Si no tenemos tiempo para hacer este tipo de cosas, por favor, si es mi esposa y es mi hijo, atiéndanla como si no estuviera embarazada, porque de esa manera van a hacer lo mejor para tratar de salvar 2 vidas. Si se detienen en tratar de pensar en salvar una vida, van a perder las 2. Entonces, por favor, compriman la hemorragia, y si es una urgencia y no tienen quien los asesore sobre el tratamiento de una mujer embarazada, atiéndanla exactamente igual que si no estuviera embarazada, porque los cambios fisiológicos del embarazo están diseñados para proteger a la placenta y no a la mamá. Si les preocupa el niño, atiendan bien a la mamá, porque es la mejor forma de proteger al niño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Monares Cepeda. Somos bendecidos de tener gente como usted dentro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y siempre será un gran invitado. Muchísimas gracias por su participación y estoy seguro que con la intervención del día de hoy, con la plática, con la respuesta de todas estas preguntas, estaremos ayudando sin duda a salvar muchas vidas. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.